En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a las noticias económicas. Hoy es jueves 3 de enero de 2019. Esta es la emisión 18.384 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que siempre que nos visites para tus compras puedas venir con una sonrisa. Y la tranquilidad de saber que tienes puntos éxito para pagar en todo el almacén. Para darle lo que tanto quieres a tu familia. Un gustico a tus hijos. O regalarte ese detalle que tanto mereces. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. Somos el punto de encuentro al servicio de relaciones duraderas, del posicionamiento organizacional y del intercambio de ideas y proyectos que potencien los negocios y la sostenibilidad empresarial. Somos el centro de convenciones Aburrasur, el lugar en Itagüí donde puede realizar sus eventos corporativos, asambleas, ferias, convenciones, reuniones y encuentros sin preocupaciones. Contáctenos www.aburrasur.com 444-2344. Sobre el Kinder de los Cacaos, el libro de J. Enrique Ríos, esto comentó Iván Duque Márquez en un conversatorio en Bogotá. El humanismo. Usted ve médicos, arquitectos, emprendedores culturales, grandes empresarios, científicos, y el humanismo está presente en cada uno de los capítulos. El libro de J. Enrique Ríos, El Kinder de los Cacaos, se puede conseguir en las librerías de las universidades EAFID y de Medellín. Avanzamos con la serie de reportajes de Año Nuevo que iniciamos ayer con el orientador de Contento BPS. Hoy y mañana tendremos como invitado al presidente de ProAntioquia, Rafael Aubad López, quien dialoga con el periodista Jesús Antonio Vargas Marín. Muy buenos días. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Bienvenidos a la serie de reportajes de Año Nuevo. Un feliz año para todos, un feliz 2019. Pues pleno de buenas realizaciones. Y esta mañana tenemos como invitado, para iniciar precisamente la serie de reportajes de Año Nuevo, al doctor Rafael Aubad López. Él es el presidente de ProAntioquia, la Fundación ProAntioquia. La Fundación ProAntioquia, pues la hemos oído mencionar en muchos momentos de este recorrido periodístico y sabemos que es un centro de pensamiento que tiene bastantes cosas que contar, que promover y sobre todo que liderar. Doctor Rafael Aubad, le presento el saludo del director J. Enrique Ríos y hablemos inicialmente de sus avances registrados en el año 2018 aquí en ProAntioquia. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Igualmente un especial saludo para todos los radioescuchas y para nuestro director y todo su equipo, esperando que este año sea mucho mejor que el año que pasó, que desde el punto de vista del contexto nacional, pues no es un año para recordar mucho, porque hemos tenido muchas dificultades en los propósitos de reconciliación, en los propósitos de una transición mucho más segura hacia un nuevo gobierno, en los propósitos de relacionamiento entre los gobiernos existentes en los territorios y el gobierno nacional, en los propósitos de fondear el gasto público, las dificultades que hemos tenido y que seguimos teniendo y que van a ser un gran problema con la migración venezolana. En fin, no es un año lleno de muchos asuntos globales
haya que celebrar. Pero sí a nivel regional y nivel local yo creo que tenemos muchas cosas que celebrar. En primer lugar, el compromiso cierto que sigue teniendo el empresariado con el desarrollo de la región. Seguimos siendo ejemplares en las alianzas por el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Seguimos teniendo una movilización muy intensa del sector privado, académico y social por los grandes propósitos del municipio y del departamento. Y seguimos teniendo un enorme involucramiento de la comunidad nacional e internacional por aprender y al mismo tiempo cooperar con el desarrollo de la ciudad. Entonces, para resumir esta primera reflexión, en ProAntioquia seguimos siendo muy optimistas. Creemos que el balance desde el punto de vista de las gentes que siguen pensando y comprometidos con el territorio y la región es bastante bueno, y ya habrá posibilidades en el desarrollo de la entrevista de hablar de las distintas áreas en las cuales nos hemos involucrado y mostrar algunas realizaciones al respecto. Doctor Obad, a ver, a mí me llamó mucho la atención en octubre pasado cuando tuve la fortuna de ir a Singapur, que en los taxis yo veía una calcomanía que decía One Dream, One Nation. Y usted acaba de mencionar que hemos tenido muchas dificultades en esto de la reconciliación. Cuando usted se sienta a estudiar en ProAntioquia, pues el acontecer nacional, yéndonos de Medellín para mirar el contexto nacional, porque es tan difícil, pues unir al país y decir vamos por una causa, y esa causa tiene que ser la consolidación de un país pues donde no solo cabemos todos, sino que se pueda construir un país con un objetivo de largo plazo. Porque seguimos siendo muy ideológicos. Hay un proverbio chino que usted recuerda muy bien ahora que menciona pues Singapur, que aparecía como muy cínico en algún momento, pero que tenía mucho sentido de realismo. Es que no importa pues el color y las características del gato, si el gato pues caza ratones. Nosotros aquí le damos mucha importancia como a la ideología, quién es la persona, qué es lo que plantea, y muy poco a la visión de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, qué país soñamos, qué ciudad queremos, cuáles son los propósitos mayores, cuáles son los sueños. Entonces, si estuviéramos más cerca del país real, si los políticos, si los dirigentes, si la academia estuviera más cerca del país real, de lo que necesita el país real, seguramente sería menos importante la ideología y lo que los ideólogos mueven, y más lo que el país necesita. Es increíble que un país se gaste 2 o 3 meses volviendo al centro de la discusión qué dijo el uno, qué dijo el otro, qué video presentó el uno, qué video presentó el otro, cuando efectivamente tenemos cosas que uno diría son elementales. Hay 8.000 personas que dejaron las armas. Nadie debía dudar de que esas 8.000 personas pues debían estar ya incorporadas, incluidas en política, económica y socialmente, sin muchas dificultades, porque estamos hablando de un país de casi 50 millones de habitantes, y nos vuelve un enredo resolver el problema de 8.000, que supongamos que son 25, por las familias y todo, y no somos capaces de tener 25.000. Es un pueblo pequeño, muy pequeño, de tener una posición de cómo es que se construye. Supongamos que vamos a construir, hablando un poco del Oriente, sí, que dice, vamos a construir una ciudad para los próximos 3 años, una ciudad de 500.000 habitantes, y todo el mundo se pone a construir una ciudad de 500.000 habitantes. Aquí teníamos que construir algo para 26.000, 25.000 personas, y nos pegamos unas enredadas porque empezamos a trabajar eso, y de pronto se para alguien, vea, es que su abuelito, es que yo no sé quién, es que hizo tal cosa, y nos desvían la discusión de lo fundamental. No hablamos
de lo fundamental en Colombia. Recuerden los radioescuchas, usted lo sabe mejor que yo, que un señor, que la juventud tal vez no lo recuerda, que posiblemente tenía diferencias ideológicas, pero no era él hablaba de lo fundamental. Pongamos de acuerdo en lo fundamental. Este es un país que no se pone de acuerdo en lo fundamental. Si no se pone de acuerdo en lo fundamental, pues no tenemos ruta. ¿A dónde nos vamos a dirigir? Y eso que usted señala ahora es que esos países han tenido una cosa que es muy importante: visión de largo plazo, formación del talento humano, educación, ciencia y tecnología. Esas 4 cositas tenemos que esperar a que salgan a la calle no sé cuántos miles y miles de estudiantes y batallen y volvemos eso, una cosa que son como unos ABC del desarrollo. ¿A dónde vamos? ¿Con quién vamos a hacer el desarrollo? Que es el talento humano. ¿De qué medio nos valemos? ¿Nos valemos de fuerza de trabajo muy poco calificada o fuerza de trabajo muy calificada? ¿Nos valemos del conocimiento o no nos valemos del conocimiento? Esas cosas no las conversamos suficientemente y hablamos de lo que no es fundamental, del chisme callejero, de la llamada que le hicieron a no sé quién, del jaque que descubrió tal cosa, de una plata que le dieron al uno que no era de ese. No hablamos de lo fundamental y es una lástima para un país no hablar de lo fundamental. Pero Antioquia insiste, oiga, venga, hablemos de lo fundamental. Por eso no somos partidistas, somos más bien una cosa que nos interesa hablar desde Antioquia, por el progreso de Antioquia y por el progreso de Colombia. Doctor Rafael, a ver, ya que usted mencionó pues un acuerdo sobre lo fundamental, pues eso tiene pues nombre propio y era la figura del doctor Álvaro Gómez Hurtado, que fue un hombre pues que la memoria de su padre le pudo haber pesado tanto y no pudo alcanzar llegar a la presidencia del país en 1974, cuando aspiró, pues se presentó como contrincante de Alfonso López Michelsen. A ver, siendo Bogotá pues la capital y que concentra tal vez el 30% o hasta muy cerca del 40%, si el 30% de la población nacional, ¿será que este país sigue marcado es por la agenda de Bogotá, que no se permite muchas veces que de esa escandalera nacional podamos trascender a mirar en un país que tiene tantas regiones, que tiene pues una población diversa, pero que tiene también un potencial grande en las otras ciudades por fuera de Bogotá? Mire, yo lo digo en términos muy prácticos. Lo que uno tiene que buscar es cómo optimiza políticas, instrumentos, recursos nacionales en el territorio, pero no que uno define lo que va a hacer en el territorio dependiendo del agrado, del humor, de cómo amanece Bogotá. Yo creo que cada vez es más necesario que nosotros definamos hacia dónde queremos ir. Y dentro de ese hacia dónde queremos ir, ¿qué necesitaríamos de la ciudadanía? ¿Qué necesitaríamos de las empresas? ¿Qué necesitaríamos de las universidades? ¿Y qué necesitaríamos del gobierno nacional? Pero tenemos que pensar en el conjunto. El Estado tiene que ser un facilitador. El Estado no puede ser todo. Mirar al Estado siempre pues limita demasiado. Hay que mirar las metas que nos ponemos y ver entonces qué gestión hay que hacer ante el Estado-Nación, pero no esperar a ver qué es lo que decide el Estado-Nación, que entre otras cosas pues le falta mucho para ser Estado-Nación. Generalmente son gobiernos, para nosotros definir aquí lo que tenemos que hacer. Yo creo que gran parte, de pronto aquí nos exageramos un poco porque nos sentimos muy autosuficientes, pero nosotros hemos financiado en la práctica el metro, los metrocables, el sistema de... Muchas cosas las hemos financiado y no hemos esperado que Bogotá lo diga. Obviamente cuando uno ve que Bogotá podía haber ayudado más, pues tiene que levantar la mano y decir, bueno, pero ustedes también nos podrían ayudar un poco más. Pero yo creo que si nos hubiéramos puesto a esperar siempre lo que diga el nivel central, vamos a progresar muy poco. Y yo creo que hay que seguir insistiendo
en lo que yo llamo la visión, que ahora a través de un movimiento que llamamos Antioquia Sostenible estamos tratando de construirla por lo menos al 2030, ponernos unas metas en términos de objetivos del desarrollo sostenible y sobre esas metas convocar voluntades de todo tipo, incluyendo el gobierno nacional. Tendremos que hablar pues, un poco más adelante sobre Antioquia Sostenible, doctor Rafael Aubad, pero detallemos otro poco sobre hacia dónde va entonces, por ejemplo, este proceso de paz, porque no se trata de hacer trizas, ni mucho menos lo acordado, sino de realmente construir esa reconciliación que el país necesita. Y duele hablar otra vez del asunto de la paz, recordando que el país tiene como una situación de violencia endémica, porque el hecho de que el país siga teniendo alrededor de unos 10.000 homicidios al año y unos niveles de inseguridad que a veces aumentan, pues uno dice, ¿qué vamos a hacer realmente para construir un mejor país? O sea, desde el centro de pensamiento de ProAntioquia, entonces, ¿qué más se puede pensar y esperar acerca de lo que debe ser la evolución de este proceso de paz, pues cuyas bases se dieron en 2016? Mire, una de las cosas que yo creo que caracteriza al sector empresarial es no simplemente la pregunta ¿qué hay que hacer?, sino ¿cómo lo vamos a hacer? Creo que en la negociación de los acuerdos de paz le dimos mucha importancia al que había que hacer. O sea, el país a que se abocaba, a que se comprometía, y nos pusimos unas metas enormes que debíamos hacer, negociáramos o no con la FARC, pues debíamos hacerlas, son cosas que el país requiere. Pero a pesar de que muchas veces dijimos, bueno, ¿y cómo se va a hacer? Y que incluso se nombró, usted recuerda, el general Naranjo como el primer, como ministro del posconflicto. El general Naranjo se posesionó y vino aquí incluso a Medellín a hablar con nosotros y nos resumió en 10 puntos lo que había que hacer 180 días después de la firma del acuerdo. Y no lo hicimos. Cambiamos de ministro, volvieron uno, volvió el otro, y nos preocupamos siempre sobre el qué y no el cómo. Mientras nos preocupemos por el cómo, va a ser muy difícil que nos adentremos a resolver los problemas que con las FARC son simples, con el país son más complejos, porque son tareas de país. Pero con el cómo había una cosa que decía el general Naranjo: si en 180 días el Estado no ocupa los territorios que dejan las FARC, este asunto se nos va a complicar. O sea, no vamos a salir del asunto. Entonces, la insistencia que hemos tenido nosotros es que hagamos la ruta, definamos cómo vamos a lograr los objetivos. Y eso pasa por algo elemental que apenas como que se está buscando. Ojalá lo logremos. Es muy temprano para ver, efectivamente no se ha terminado el plan de desarrollo, cómo van a quedar las cosas, pero si el ejército no ocupa los territorios y no los ocupa acompañado de las cosas elementales, de los servicios esenciales del Estado, la seguridad, la salud, la justicia, pues vamos a estar otra vez patinando en la resolución de los temas. Entonces yo lo que nosotros hemos insistido es cómo mejoramos la gestión de lo público. A la gente se le olvida como la gestión de lo público, cómo se gestionan los asuntos. La gente le da más importancia al gobernante que dice, bueno, vamos a hacer aquí el puerto más grande del mundo. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? No nos pongamos a soñar demasiado en cosas si no sabemos cómo resolver los asuntos elementales que reclaman los ciudadanos: que me protejan, que no me extorsionen, que yo pueda salir tranquilamente, que no me obliguen a hacer cosas que no quiero hacer. Esas cosas elementales de acción del Estado, si no las pulimos, yo creo que es muy difícil hablar de un proceso de paz que tenga una transición exitosa. Todavía hay como muchos cuestionamientos a que no hemos definido muy bien la ruta de transición para empezar a construir, como
poniendo bases para empezar a construir ya un edificio que se llama Colombia Posible, Colombia con Futuro. Todos los gobernantes siempre hablan de una sociedad más equitativa y en más de una ocasión pues se habla de un país más justo, pero en realidad usted ¿qué ve que deba ser el país para lograr precisamente un país con más justicia social? Bueno, la clave siempre es la educación. La clave siempre es la educación. Nosotros no deberíamos dudar que todo colombiano, pensado en función del ciclo de vida, o sea, en función de su primera infancia, su transición a la adolescencia, su adolescencia y su entrada a la universidad, debería ser objeto de una atención especial en lo que es el proceso de educación. Ahí no debía haber como dudas de que la educación la debemos poner en el primer nivel, y esa es la entrada a la equidad, el tema de la educación. La otra entrada de la equidad es el tema de la equidad territorial. No todos los territorios somos iguales, no todos tenemos las mismas oportunidades. ¿Cómo hacemos para que haya más inclusión territorial? Y esa inclusión territorial pasa por lo que yo le decía, los servicios básicos del Estado, y por facilitar que se pueda generar oportunidades y generar desarrollo empresarial en los territorios. Entonces, para nosotros, la educación, la atención de los servicios básicos del Estado y la posibilidad de desarrollo productivo en todo el territorio nacional se nos vuelven como tres variables que generarían condiciones mucho más favorables de equidad. Y unos segundos finales en esta primera parte con usted, doctor Rafael Aubad. Está perfecto y le entiendo muy bien lo del tema de la educación, pero esa educación, ¿quién necesita realmente? Porque siempre se sigue hablando de una sociedad que no está muy integrada, porque precisamente hay diversos niveles de educación según desde el lado social que se le mire. Claro, la educación debe tener las mismas posibilidades independientemente de su estrato social. O sea, usted debe tener las mismas posibilidades de que el currículo es más o menos en un 80% similar, que los profesores tienen un entrenamiento, una forma más o menos igual. Y eso no sucede porque efectivamente no hemos pensado que la educación es un asunto público y no es un asunto simplemente de gobiernos o de sector privado. ¿Cómo logramos crear comunidades de aprendizaje, colegios de excelencia trabajando con colegios que no lo son, empresas que saben que necesita trabajando con universidades para que formen el talento que se necesita? Se necesita crear comunidades de aprendizaje, no simplemente escuelas, sino comunidades de aprendizaje. Una de las cosas de las cuales sabemos hacerlo en ProAntioquia, lo estamos haciendo, y si es la oportunidad me refiero en la segunda parte. Pues doctor Rafael Aubad López, presidente de ProAntioquia, muchísimas gracias. Mañana continuaremos con usted. Le reitero el saludo del director J. Enrique Ríos. Para todos nuestros oyentes, pues un feliz día y también pues un comienzo de año maravilloso. Muy buenos días. Sobre el Kinder de los Cacaos, el libro de J. Enrique Ríos, esto comentó Iván Duque Márquez en un conversatorio en Bogotá. Y creo que eso también es un sello distintivo de lo que significa ese Kinder de los Cacaos. Porque yo siempre he dicho que el emprendimiento sin humanismo puede terminar siendo codicia. Que la medicina sin humanismo es simplemente un oficio. Y usted lo ve presente en cada una de las personas que están allí. El libro de J. Enrique Ríos, El Kinder de los Cacaos, se puede conseguir en las librerías de las universidades EAFID y de Medellín.